En el versículo 22 en el calendario existen eventos, que por eso es que Hasatán no puede atacar todos los eventos al mismo tiempo, pero sí cambiarte el tiempo. Puedes hacer los eventos fuera de tiempo y no hacer todo delante de Hashem. Los santos ángeles no acompañan el fraude. Eso es lo que mayormente hace, que Correcto. el tiempo para que la gente lo haga, pero Correcto. fuera de... Y ahí en esa instancia no se ven los 20 años de Isaac, pero lo compara, por eso dice escudriñar las escrituras. No es leerla, escudriñarla. Y ve, como dices ahí un poquito aquí, otro poquito allá, te encuentras que a los 20 años, desde 5 en adelante, que es el destete, se empieza a ocultar el rescate de los primogénitos para toda la comunidad. Aquí Isaac tiene que tener 20 años y Abraham tenía 120 años. ¿Se dan cuenta? Y Sara creo que tenía 110 años. Y esta estructura, vuelvo a repetir, no la voy a explicar, la voy a pasarle por alto, porque son muchos detalles, que eso sería más bien en una pizarra para poder coger los 430 años que dicen que no existe cifra. Sí existe una cifra de 430 años y prácticamente no quiero explicarla porque me voy a llevar un buen tiempo sin condiciones. Pero está jugando todos estos cúmulos de edades y de rescate, está acumulando ciertos periodos de tiempo donde Jacob entra con 130 años. Cuando él tiene 130 años, se cumplió los primeros 215 años. A la salida del pueblo de Israel, con Jacob teniendo 130 años, Moshe con 80 años, están los otros 215 años que suman los 400. Moshe con 80 y Aarón con 83. Y Aarón con 83. Claro, una estructura que he oído hablar mucho de, yo sé que no existe, no es fácil. Esto fue un reciclaje de años, de ir acumulando datos, poquito a poquito, y ya cuando el Señor me trajo para San Antonio, ya Miriam me ayudó a estructurarlo con más, hasta que se perfeccionó y se terminó en tiempo y forma. Esto es un peligro para ponerlo en las manos de los que se quieren hacer maestros. Y por eso es que yo paso por alto esta estructura. Pero bien, aquí nos quedamos en el rescate del capítulo 22. Dice, vuelvo a leer el texto 12, y digo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Elohim. Dice, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Vuelvo a repetir la historia, es imposible que él vaya a conocer a Abraham después de haberle cambiado el nombre. Que lo vaya a conocer con el nombre que él le dijo. Abraham, no Abraham. Eso podría habérselo dicho cuando llevaba el nombre Abraham antes del capítulo 17, que es la señal del Brit Milá, o la circuncisión. Pero que allá, desde allá para acá, hayan pasado 120 años y que en 20 años no conozca el Señor a Abraham, sino usted debe de conocerlo en el capítulo 22 es un grave error. Lo que en el hebreo lo que te dice es que ya ahora conozco, que entiende que para que tú ayudes a la comunidad con que tú andas, tiene que haber la señal de un rescate primogenitural.
el que rescata es el primogénito. Parece que Isaac, al contarle de que no hay cordero, Abraham pensaba que revelándole la verdad se mandaría a correr. Sí, pero Fue todo lo contrario. pueden decir ahora, bueno, pero si hay hecho a vino, que es el primogénito, ¿cómo ahora que se rescatan la familia? El problema es que el rescate de la familia es Sí, por porque Yeshua. te lo pueden Es decir. por Yeshua a los antiguos. Y Pero después desde de Yeshua Yeshua para para acá, acá, es el mismo como plan. él ha sido sacerdote, Exacto. él no puede rescatar como sacerdote ahí en los cielos. Exacto. Tiene que haber una Tiene que familia haber igual una familia igual. en toda la historia. que rescate. Es Que lo mismo, él rescate. vino a confirmar el pacto, los de antes de él y después de él hasta su segunda venida. Él tiene que obrar igual, Cuando porque no es- puede haber una diferencia en el rescate para lo de antes de él y después de él. Tiene que ser el mismo plan de redención en los 6.000 años. El mismo rescate de allá. Correcto. Tiene que haber una familia ahora igual que rescate, como Abraham, Porque Sara, si no se Isaac. va a levantar uno de Abraham y va a decir, ven acá, pero y esto era allá y ahora. Y ahora aquí como que tú cambiaste el plan. No, No, él no es cambió el el plan. mismo, es el mismo. Simplemente que cuando, por Tiene que haber ejemplo, una familia. vemos a las 7 quejilas del libro de Mira, Revelación, tremendo. dice y escribe al ángel. ¿Quién es el ángel? El ángel o el malaj es la persona que está representando a cada quejilá, que son los rescatadores. Hasta la 7ª quejilá, que es la que estamos. A ver si se ha entendido. Sí, quiere decir Cada que ángel- había un rescatador. Sí, porque el problema es que cuando no entendemos que los ángeles para los hombres es algo para cuidarte, algo para evitarte el peligro, lejos de eso, eso es inevitable porque son ángeles guardianes, pero estos ángeles andan con hombres que les revela este ángel al hombre misterios que el pueblo no puede o no tiene capacidad de conocer, y ahí entra este misterio del rescate. Por eso es que cuando en los Hechos de los Apóstoles estaban reunidos, Pedro estaba preso en la cárcel, lo libra el ángel y Pedro está llamando y alguien dice en la comunidad, no, la voz que tuviste es de su ángel. Es Pedro, no, ese es de su ángel. Y efectivamente, cuando va, era Pedro, pero tampoco estaba en duda, ni estaba en error quien le dijo que era su ángel, porque cada ángel, para santificar la comunidad y rescatarla en aquel momento, tenía que estar Pedro presente. Y el ángel tuvo que ir a la cárcel, durmió a los guardias, las rejas con candados se abrían constantemente y sacó a Pedro para que estuviera allí, como lo sacó para que estuviera con Cornelio, como a Johanan para que estuviera con ciertos personajes hasta el libro. Todos fueron, David Shaul, un rescatador de Timoteo, de toda comunidad en la cual se presentaba en Antioquía de Episidia, en Galacia, eran hombres rescatadores que por haber conocido algo más de la palabra y cómo es el camino de la salvación o la redención o la restitución, empleaban estos términos antiguos que no podían faltar. Es decir, que por eso es que en el texto 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Sigue siendo el animal, no el cordero. El cordero es para cubrir, el carnero es una experimentalidad, de tal manera que puede ser un toro o un buey, que es la capacidad que tenía Rabbi Shaul de ser un buey capado completamente, no tenía mujer, no tenía, y su llamado fue dura cosas, dar cosas contra el aguijón. El Rabbi Shaul era mirado como un buey. El aguijón es, no sé si ustedes lo conocen, Elisha yo creo que Moshe sí lo conoce,
es un palo con una punta filosa y cuando el buey, que no tiene experiencia, que es joven, tiene que coger con el buey viejo y trata de, y con el aigón, hasta que se acostumbra a andar con el buey viejo. Por eso dice Yeshua, dura cosa, te da cosas contra el aigón. Yeshua está representado como el buey viejo y Rabbi Shaul como el buey joven. Es decir, capado completamente, no tiene sensación ninguna de tener celo con un animal semejante a él. El aguijón viene siendo la Torá. La Torá, de que es acuerdo a la que, Yeshua. claro, No, como él la tenía, por eso es que él se tiraba contra y seguía dándose. claro. Por eso es que dura cosa te da cosas contra Dios. Voy a tomar un momentico aquí en el Adebarín. Vamos a verlo ahí un momentico para que se tenga una idea. El libro. ¿A quién se refiere este ser? Matir Dash. Dice Shaul, Matir Dash. Matir Dash. ¿Por qué me persigue? Aquí en Adebarín, ya los últimos capítulos ya, uno va a entender ahora que a quién se refiere esta historia. Aquí en el capítulo, creo que es el último, ¿ven? El 32, el 33 es el último. El capítulo 32, para que los que me oigan, que no se quede nada, que no se aclare. Bien, dice acá, el capítulo 32, el texto 15, dice, pero engordó Jesús y tiró cosas contra el aguijón. Y tiró cosas. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Elohim que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Estaba hablando de un hombre, de un pueblo y de un hombre. Abandonó al Elohim que lo hizo, es decir, cuando iba a perseguir a la que quedaba, había matado a muchos, el Señor lo llama. Jesús es simplemente Rabbi Shaul. Y dice, y tiró cosas, está en plural, allá también dura cosa te da cosas. Y la historia, claro, hay algo que algunos me van a oír por primera, otros los han oído, que aquel joven rico que trató de preguntarle a Yeshua era el joven Shaul de tal. Ahí comenzó entonces a tirar cosas contra el hijo. Va la parte cuando están matando a Esteban y él se queda impresionado por la visión que tiene Esteban. Él recogió todo el ropaje, pero no tiró una piedra. Pero en su resistencia, convencido, sabía que algo estaba pasando y que con aquel hombre que él conversó, parece que era lo que él sospechaba, que no lo daba a conocer. Y el último cosa fue cuando el Señor se le encuentra, se le dice, ¿por qué tú me persigues? Decir que él estaba consciente ya que ese hombre con quien él conversó, fíjate que dice que el Señor cuando él le hace la pregunta, dice que él lo amó mucho, dice Yeshua, él lo amó. En el hebreo es que él va a seguir hasta que él se encuentre con la realidad. Y ahí es un trato de que Rabbi Shaul no se encontró por primera vez con Yeshua a camino a Damasco, como dicen los hechos. No, ese era el joven que lo perseguía. En la historia, como usted dice, lo estaba persiguiendo. Y le hace recordar en su juventud, ¿por qué me persigue? Esa era una respuesta que no dio
pero ya convencido dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Lo conocía desde hace rato, pero no estaba plenamente convencido de quién era. Bien, aquí está el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo, dice el 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Hashem proveerá. Es decir, el proveer es rescate. No es que proveyó un animal para sacrificarlo. Que siempre el Kadeshli o el escogido del Señor tiene una provisión, como los padres de familia, como los profetas, para ayudar a los que le acompañaban. Dice, por tanto se dice hoy, en el monte de Hashem, en Hashem será provisto. Y llamó el ángel de Hashem a Abraham segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mi mano he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Ahí va la provisión. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Es decir, que esto es un símil, un mashal, o como dicen parábola, de que las puertas a mis siervos hijos no se cerrarán. Como también las puertas no se cerrarán a la hora de que Yeshua llama. Y el que oye y abre no puede cerrarse. Una serie de provisiones de la Torah que por ahí juegan muchos términos en las cuales si se lee la escritura sin estos mandamientos, teniendo como base un calendario, nunca va a haber. Va a verlo, como dice Balán, pero de lejos. Dice aquí el 17, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente, esta es la causa por la cual este carnero tiene que morir, porque Isaac se convierte en un rescate y las personas no ven esto. En tu simiente, ¿quién es la simiente de Isaac? El hecho que pasó con Isaac, serán benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, todos los gentiles que quieran unirse al pacto van a ser benditos. Por cuanto obedeciste a su voz. Bien, y volvió Abraham a su siervo, se levantaron y se fueron juntos a Beersheba. Y habitó Abraham en Beersheba. Bien, si leemos el texto 20 y el 21, que lo tengo puesto en el calendario, que no lo he dado a conocer por ciertas determinadas razones que ya hablé ya, dice el texto 20 y 21 que es tan importante como el 22, pero la gente se detiene en el sacrificio y en la provisión de Ishmael, sin tener en cuenta que más orientalmente vivían la parentela de Taré, que cogieron mucho más al oriente, donde Nahor y Harán muere, Nahor se queda allí, en Harán, pero hay otros orientales más allá, donde hay un rescatador también, hay un Kadeshli, hay un escogido para mí, y también un rescatador familiar. Dice el 20, aconteció después de estas cosas, que fue dar noticia a Abraham diciendo, he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nahor, tu hermano, Uz, su primogénito, Buz, su hermano, Kemuel, padre de
Aram, Keset, Hazor, Pildas, Gilaf y Betuel. Y Betuel fue padre de Risca o Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nahor, hermano de Abraham. Y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, a Gacán, a Tajás y a Maac. ¿Por qué esta historia? Es decir, que Porque también es una redención. cualquiera que traiga un calendario, si le falta este personaje muy importante en el listado de tiempo, lo más probable es que no llegue a los 400 años. Porque es un personaje importante. ¿Quién es este personaje? Dice aquí el 21, Uz, su primogénito. Y Buz, quién es su hermano. Uz? ¿Y ¿Quién es Uz? ¿Padre de quién? Vamos un momentico al libro de Job. No. ¿Viste? Vamos un Es momento. un descendiente. Espera. Vamos un momentico al libro de Job. De Nahor con Milca. ¿Y por qué el Señor trata con Job y no conmigo? Claro que conmigo no puede tratar, porque yo no había nacido cuando aquello. ¿Tú ves? Vamos a ver. El libro Yahshua, juez. Que se me fue la... Oh, no. Sí, no, que como está tan pegada las hojas ya. Hot es... Se me va. Ante los amos. Sí, se me va. O está ante los amos. Ya, correcto. Míralo aquí. ¿Quién es Uz? ¿Y cuál es el llamado que el Señor está haciendo? En los antiguos, dice el capítulo 1 de Job, comparado con el 22 del Bereshit, el texto 20, dice de esta manera. Hubo en tierra de Uz, y dice Uz, su primogénito. Si Uz es un rescatador, y aquí en Jod hubo en tierra de Uz un varón llamado Jod, es el hijo de Uz. Entonces, cuando uno escudriña esta parte, Jod es contemporáneo con Isaac, Con Jacob con y Esaú. con Jacob y Esaú. Con Esaú y Jacob. Entonces, si en el calendario, para los que piensan que estos textos del 20 no tienen concordancia, Job si la es tienen. contemporáneo con Esaú y Y Jacob. con Jacob. Por eso que los tres jóvenes que cuando uno escudriña, los padres descienden de Esaú. Los tres que critican a Job. eran descendientes de Esaú. Los amigos de Job. Con amigos así quieren. Sí. Entonces, el que quiera ver el capítulo 22 sin ver el 20, el último, el texto 20 hasta el 24, lo más probable es que no lo pueda encajar en el calendario. Esto está demasiado sellado como para que sea. Si el Señor permitió abrirlo delante de uno, fue por su infinita misericordia, porque yo jamás, y esto lo vi hace mucho tiempo, y me quedé que una de las cosas que me faltaba era dónde pongo a Jod, porque Jod no me daba la historia. No me daba la historia, y cuando el Señor me revela que Jod está metido ahí adentro, empiezo a ver, y caramba, cuando lo pongo dentro del calendario me da exactamente los 400 tiempos.
Pero bueno, esto es una parte de la parte, ya Abraham tiene 120 años, Isaac tiene 20, pero si vamos directamente acá, al Bereshit, vamos a ver primeramente que esto está en el calendario también, la partida de Jacob cuando va a Padán Aram, que le dan primeramente a Rachel por esposa. Al verla de mañana a Lea, pensando que era Rachel, parece que ahí no había candil, no había fuego, no sé. Pero se la metieron Labán para aprovechar la bendición que él traía, sin mirar la parte de rescate, que lo que el Señor quería era rescatarlo a él y a los que se dejaron rescatar como Risca, como ¿cómo se llama? Lea, los hijos de cada cual, las concubinas. El Señor lo que quería era bendecirlos porque estaban en pecado, porque él tenía como 4 esposas y eso no es legal delante de Hashem. Y el Señor, mediante el primogénito, tendría que tomar una definición en un momento dado. Claro, esto está en el calendario también. Y aquí en el capítulo 31, el texto 38 y 41 te dice exactamente la historia. Correcto, 31 el texto, 38 y 41. Dice el 38, estos 20 años he estado contigo, 20 años, que no pueden faltar dentro de los 430. En el 41, así he estado 20 años en tu casa y 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado. Decir, las personas piensan que el hecho de que el Señor no toma días por año, ahí se ve claramente que si eran por 7 días no tiene que pasar tanto tiempo. No, trabajó por la que él vio por sus ojos, que era bonita, que era bella, que era hermosa. Y el Señor le dijo que era un grave error de él. El Señor dice, yo miro lo que tú miras, pero yo miro lo que tú no puedes ver. Es decir, hay un dicho así en la palabra. Y después tuvo que trabajar cuando vio al séptimo año, según la Torá y el calendario, debía darse libertad al que le servía, que el dueño era Labán, que significa la luna llena, Labán, el blanco, la luna llena. Ahí entonces el Señor le dijo que no podía salir en libertad porque te habían cambiado las cosas. Entonces, la que tú no quieres, que es la de delicados ojos, que quizás era feíta, era no de buen gusto, no sé, etcétera, etcétera, entonces tiene que trabajar por esta Lea, que Lea es la principal escogida por la cual podía aprender Torah y le empieza a dar hijos. Al darle hijos, tu esposo, tú te vas a quedar con tu esposo porque el primogénito es el que rescata. Por eso que Raquel se pierde, porque no aceptó a Rubén el primogénito. No lo acepta. Entonces cuando ella tiene a Joseph y a Benjamín, al parir a Benjamín, camino a Efrata, no había llegado a Efrata todavía en Belén, para que le diese el Señor entonces. El demonio tomó control de ella y se queda entonces Jacob con una sola esposa. Las concubinas ya no entienden que ese pacto es válido y se quedan con sus hijos. Entonces ahí Jacob no es el padre de sus hijos. No sé cómo ustedes lo pueden ver. Por ejemplo,
José se casa con la sacerdotisa de un brujero de Egipto. Tiene a Manasés el primogénito y a Efraín. ¿Qué quiere el Señor? Si el primogénito es el rescatador, porque Jacob al morir invierte la mano derecha, que es el rescate, hacia el que había nacido último. Y la mano izquierda, que no rescata, al que había nacido, que es el primogénito. Para que Efraín rescatara a su hermano. Y a todos los hijos, de tanto de él como de su hermano. Vaya Efraín es dado ídolo, según el libro de Oseas, déjalo. Entonces en los 144.000 te vas a encontrar que no está Efraín, está Manasés, pero Efraín no existe. Es decir, que la cuenta del calendario de un rescatador vale mucho. Y aquí, en la historia esta de Jacob tiene por hijo a todos los que él engendró de estas 4 mujeres, pero no eran sus hijos porque eran idólatras, porque las concubinas y Risca, que guardaba los diosesitos ajenos a aquellos, a la hora de una investigación de Labán, y las concubinas idólatras, los chiquitos nacieron con esa inclinación a la idolatría, donde matan a Sichén, al príncipe, que se enamora de su hermana, la abeja, la viola, se arrepienten, y Efraín y Yehudá toman entonces la espada y matan a todos los varones y se llevan a sus mujeres. Cuando van a entrar en Egipto, el Señor le dice, quita los dioses que tú, Simeón. Pero Yehudá era el legislador, fue el que planeó el plan. Por eso que le demandan a Benjamín al cuidado de Yehudá, que debe ser el primogénito. ¿Por qué? Porque Rubén subió al lecho de su padre, violó a una de sus concubinas y le quitaron la primogénita y se la prestaron por un tiempo a José para que se la volviera a Yehudá. Cuando se sientan en la mesa, José toma el lugar de Yehudá, de donde estaba Yehudá, y Yehudá tiene que ir a la parte principal junto con Benjamín. Y ahí es cuando se declara que Yehudá ya estaba preparado para rescatar a la Quejilá. Y entonces, pero son cosas que no se analizan, y al no analizárselas, te das cuenta que Jacob dice a José cuando nace a Efraín y Manasés: estos hijos que tú engendraste son míos. Estás rescatando, todavía es un viejo, pero es primogénito. Son míos, es decir, te los quito a tu madre porque es idólatra. Los que tú vas a tener después serán tuyos, pero estos 2 son míos, arrancándolos de Egipto. Pero fíjate que... Pero Efraín se llevó la herencia de la idolatría. Pero el plan de redención no lo presentan así. El plan de redención te lo presentan como que ya tú crees en Yeshua y ya. Guardas la Torá y ya. No se ve el plan de rescate familiar. Eso no se presenta así. No, dice que la salvación es personal. Y te dicen que es personal, pero es personal, pero como quiera. Sin primogénito, sin familia, sin mandamientos, sin nada. Entonces cuando se llega al pacto, chocamos. Al pacto de la Torá, que de la Torá. Dice Hashem, ahora. Si prácticamente la salvación es personal, en un momento dado el conflicto es personal, pero la salvación es familiar. El conflicto es personal, porque usted tiene que, pero es familiar, porque tiene que haber un rescatador. Y entonces ahí tú tienes que formar la familia. Tiene que haber un rescate. Donde el rescatador, eso lo tiene sepultado el enemigo de la sangre. Es decir, que al tomar una Pascua, como y todo el mundo piensa que se va a salvar, la vamos a comer, el hecho de que usted coma una Pascua y no venga el día 10, usted lo que está comiendo es juicio para sí. No se separó. Porque el hecho de que ahora no es un cántaro, no es el agua, pero tiene que separarte. Pero que es un lebrillo, es cuando más usted tiene que asistir, porque hay nuevas
evidencia de un rescate. Porque tú te estás preparando para la venida del Señor. ¿Y si viene? No va a estar bueno, pues sí. No está listo. Tú te vas a preparar para venir, para encontrarte venida. con tu esposo. Exacto. Con tu esposo, tú te estás preparando para la venida del Señor. Cuando hay un hecho Es personal, la realidad para la venida del Señor. Miren, Y si miren, para que viene, ustedes vean que el rescatador Yo tiene estaba que hablar. preparándose eso en aquellos tiempos para Mashiach. para cada la Pascua venida es la venida del también. Señor. Pero para tú prepararte para esa venida hay una antesala de preparación. Correcto. No es que tú vas a llegar directo ya a la segunda venida y ya no. La primera venida fue Tú igual. tienes que, porque ¿qué le pasó a las vírgenes fatuas? Es decir, que cuando el rescatador tiene que hablar claro, por eso yo tengo que mucho cuidado de no disminuir ni añadir más de lo Exacto. pero sí tengo que añadir de que Sí, pero hay que alzar la voz como trompeta. Exactamente. Un rescate como este, a la hora de comer Pascua, te quedaste porque en tu corazón hay algo que no estás de acuerdo. Amén. ¿Estás de acuerdo? Personalmente, porque la salvación es en comunidad, porque si no, ¿por qué van a ofrecer a Isaac, a Isaac? ¿Por qué? Ahora, el conflicto tuyo es lo que te está diciendo el Señor, de que tienes algo en tu corazón, por la cual si comes la Pascua la vas a comer indignamente. Porque es que la familia la come con una familia Con que una rescata. familia. O etcétera, etcétera. Está viendo un primogénito, tú no necesitas que cada Bien. familia tenga un primogénito. No, porque es el rescatador de las familias, Bien. como Tú antes. lo único que necesitas es a esa familia. A esa Exactamente. familia. Bien. Ahora, Ay, Señor, pero te digo. Yeshua Pero rescató, esa familia es representación del Señor. Yeshua rescató a su madre porque era su mamá. Sí, él le brindó el rescate. ¿Tú lo has visto en las reuniones, la madre con Yeshua constantemente? No. Habían cosas que ella no estaba de acuerdo con él, pero ya Simeón, una espada traspasará tu alma. Va a dividir el pensamiento carnal del pensamiento espiritual para que sean revelados muchos corazones. Ella sabía lo que Simeón le había dicho, pero el judaísmo era tan férreo que temían hasta la misma madre andar con él. Ahora, cuando ella, la espada traspasó su alma, que vio el redentor de ella, no la madre de él, entonces cuando cayó en cuenta dijo, Yohanan, ¿Por dónde me voy? y ahí tu madre. Madre y tu hijo. Madre, y ahí tu hijo. Fue rescatada. Tuviste la oportunidad que yo te hubiera rescatado, no lo entendiste, ahora tengo que ponerte una pieza menor. Yohanan, ayúdala para que ella entre. Entonces, no es que ella se casa con Yohanan, no es que Yohanan tenía que traerle y hacerle ver la historia de que en el calendario tiene que haber un rescate. Si en el calendario no hay un rescate, el calendario no tiene validez, porque lo primero que te rescata es el sol, la luna y las estrellas. Es lo primero que te lleva a la verdad. Es lo primero que te lleva a la verdad, porque correcto, porque la situación estriba lo Pero siguiente. dice que la mira, Torah es el ayo para llevarte a Mashiach y el sol y las estrellas tienen Torah porque lo dice ahí en Jeremías. Dice, si faltaran estas Torah, faltaría la descendencia entonces, de Israel delante de mí. ¿cómo te puede rescatar el Señor? Mediante el pizarrón amplio que lo tiene de a tal manera que lo pueden dilucidar, porque dice el Salmo 19, el cual esposo. El cual esposo. Gigante, esa palabra gigante. Que eso las personas no lo toman en cuenta y a la hora de impartir ciertas verdades lo que vamos a impartir es errores que lo más probable el Señor no apruebe. Dice el 19, uno en adelante. Mira el rescate donde está. Los cielos cuentan la gloria de Elohim y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos y el firmamento. No dice que es la tierra. Un día emite palabra a otro día. Pero ¿cómo emite palabra a otro día? ¿Quién acompaña la palabra o sobre quién
la palabra bendice para que pase un día a otro. Tienes que ver los astros, no puedes ver la vegetación. Bien, sigue diciendo. No hay lenguaje ni palabra, ni es oído su voz. Por toda la tierra salió su voz, hasta el extremo del mundo, sus palabras. La palabra está unida, lo que está en los cielos y en el firmamento, ahora es con la tierra. Te está hablando de algo que es una familia representativa para que entienda la familia de la tierra para un rescate. Dice, en ellos puso tabernáculo Ohel Moed. ¿Por qué dice Ohel Moed para el sol? Entonces el sol tiene que ver con el santuario y con el tabernáculo. Claro. No es que no esté allá adentro, es que Aarón, los levitas, para marcar el tiempo, como un rescate, claro, y tienen que ellos redimir a un pueblo mediante los sacrificios antiguos para anunciar a aquel que había de venir, que no es que el sol de justicia, le dicen sol de justicia, no lo ponen en el tabernáculo. Te tiran el sol por donde quiera. Bueno, pónmelo, es el sol de justicia. ¿Dónde vive él? ¿Dónde? ¿Hacia dónde mira él? Por eso cuando ascendió entró en el templo celestial y usted no se ha dado cuenta que él ha sido sacerdote y gran Cojaní hasta la segunda venida que lo visten de rey de reyes y señor de señores. Sí, pero fíjate si tiene que ver los astros y el sol, que cuando él pone el tabernáculo, que pone los muebles, dice al medio, dice en el lado norte al mediodía, quiere decir que hay una hora para tú levantar el Ohel Moed. El sol daba y era exacto, era la hora que tenía que saber ellos el sacrificio. En una posición. A mediodía el sol tenía que dar en una parte del mueble. Y las festividades. No, ni ver el sol tampoco en un lugar que a lo mejor no se veía eso. Tenía que ponérselo en el lugar donde ellos vieran que el sol marcaba Es decir, dice, en ellos puso tabernáculo para el sol. Y como esposo de quién. Como esposo de quién, no, eso es simbólico. No. Te está hablando de que él tiene una esposa, chico. La luna. ¿Y la descendencia qué? Entonces, Abraham cuenta el polvo de la tierra, así será tu descendencia. Le digo, cuenta las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Bueno, si las estrellas representan una descendencia, quien es papá y mamá, compadre, te lo está diciendo en Salmo 19. Y como esposo que sale de su tálamo, del desposorio, el tálamo es el receptáculo donde habitan una pareja para un desposorio. Sal de allí y contempla que la misma historia del calendario es la historia de la familia. Que tiene que haber un rescatador. Dice, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay quien se esconda de su calor. La ley de Hashem es perfecta que convierte el alma. Entonces, si es perfecta y convierte el alma, tiene que haber un representante, un descendiente, para que rescate, para que la ley sea perfecta. ¿Se dan cuenta? Bien, es decir, que al tratar de esta manera, en el capítulo de Jacob, ¿no? Estábamos viendo a Jacob, ya dentro del calendario, él tiene ya sus 20 años, 7 sirvió porque la gente piensa que cuando se casó con Rivka, que era estéril, Isaac. ¿De quién está hablando? De Raquel y de Raquel y Lea. Raquel. Cuando Jacob toma a Rivka o a Rebeca, ¿no? No, Raquel. Rivka es con Isaac. Raquel, que la toma, la gente piensa de que no la tomó por esposa. Se adelantaba los días por año. Y usted no podía llegarse allá. Pero como veía que pasaron 7 años y él estéril, Lea estaba preparada para entrar. Desde que le cambian a la mujer y entra Lea enseguida le empezó a dar. A tal modo de que
se alquila mandrágora, una especie de arboleda para quitar la esterilidad, a limpiar el vientre, y entonces nace Joseph, nace Benjamín, pero se muere en el camino. Al morirse en el camino, allá va cuando se persigue a Yeshua, Rachel, que llora a sus hijos porque no quiso ser consolado. Es decir, lloraba para que Joseph fuera el primogénito. No podía hacerlo. El primogénito era ruin. No podía romper el plan. Exacto, ella quería ir fuera del plan. Ella quería ir fuera del plan y ella no está dentro. Entonces, cuando muere, ella es sepultada en el camino. Mira, ella es sepultada en el camino cuando muere, pero cuando muere Lea, es sepultada al lado del sepulcro de Sara, con toda la descendencia. Primogénita. Una vejirá, que es la que le dicen primogénita. Ella es sepultada. Ahora, ¿quién rescata a Rabbi Shaul? La madre, creo que el padre era griego, la madre judía, se cría en Tarso de Cilicia, en plena Roma. La influencia de uno de los dos trata de que el chiquito, por ser promisorio y muy escolástico en las ideas griegas, se lo capta para el judaísmo y ahí se pasa mucho tiempo en el judaísmo desde su juventud y lo llama en el camino. ¿Por qué Yeshua llama en el camino a Shaul de Tarso? Por el encuentro que él tuvo, no solamente por esto, por causa de Benjamín. De la descendencia Eres de la descendencia de Benjamín. Entonces, si Benjamín nació en el camino y él es de la tribu de Benjamín, también cayó en el camino. Entonces, ¿quién lo rescata es Benjamín? Por eso que el Señor está obligado a llamarlo por el rescate. Pero esto está en un calendario. Esto no puede estar suelto. Sí, porque el calendario no se menciona en las escrituras. En ninguna religión se habla de calendario. Solamente es doctrina. Y el calendario Satanás lo tiene sepultado. Bien. Y todo está ahí. Saulo murió en el camino y Pablo nació en el... Porque eran hijos de quién? ¿De quién De era? Benjamín. ¿Quién era? De ¿Quién era? La tatarabuela. Pablo. Espera. ¿Quién era la tatarabuela de Rabbi Shaul? Rachel. Él es descendiente de Rachel. Entonces él admite no la dureza del corazón de su madre. Él llevaba la herencia de la madre. Exacto. La dureza del corazón es por la madre, porque eso sale. Y veían, y Yeshua lo que veía era la madre terca, que no quería abandonar los ídolos y meter mentiras. Entonces él también engordó Jesurún. Tienes de todo. Era el más aventajado en el Sanedrín. A todos en el Sanedrín. Pero lo que tenía era ídolos, todo eso era ídolo. Aún la enseñanza de la Torah era idolatría porque la enseñaba de una forma muy diferente a como él entonces cuando le hacen el rescate. Es decir, hermano, que sí. Shaul tenía la misma condición de Rachel, que llevaba exactamente, era un idólatra. Que muere en el camino y nace Benjamín. Pero cuando tú lees que era un joven rico, no era rico porque era rico porque tenía la Gemara, el Talmud, esto. Era rico, pero de Babilonia. Era rico de Babilonia. Intelectualidad. De la intelectualidad de Babilonia. En toda la experiencia de cuando él cursó esas escuelas, a los pies de Gamaliel. ¿Quién es Gamaliel? ¿Un ídolo más? Amén. Los judíos son idólatras. Un idólatra más. Ahora que esta es la parte por la cual, si hay un calendario, usted no puede olvidar nunca del rescate. Porque el rescate es la restauración total de quien salen con Israel a la hora de salir de Egipto para peregrinar y llegar hasta Canaán. ¿Cuántos egipcios fueron? Eso todo el mundo Cientos de miles de egipcios. ¿Quién fue? Una de las principales, la que lo crió a él, que dice Crónica, también fue. También desembarazó la parte ideológica de Memphis y todos sus ídolos y trató
de ubicarse en el plan porque esta mujer amaba a Moshe y para ella no era su madre biológica, pero entendió que el pueblo al cual pertenecía ella no era el de Egipto porque Moshe la ayudó a entender. Entonces el caso de Ruth y Noemí fue algo parecido. Exactamente. ¿Quién rescataba? Ella sí a Noemí, pero entonces perdió a sus hijos. Noemí perdió a su esposo. Luego entonces ella entra por el esposo de Ruth, ¿no? Ella entra no por el esposo de... no por el muerto. No por el muerto, sino por vos. Vos es que la rescata. Y el hijo que ella tiene, es Ruth, que es Boaz, ¿no? ¿Vos o Boaz? Boaz es el que redime entonces a esa familia y a Lot allá. Y a Lot allá. Porque ¿quién rescata a Lot? Porque primogénito no importa los años que sean pasados. No, claro que no. Mira, ¿a cuánta generación va a rescatar ese primogénito? Es igual que los últimos ahora en los 144.000. ¿A cuántas generaciones no va a rescatar los primogénitos ahora en los 144.000? Entonces Maquía ya que rescata final. Es el rescate final. Es lo que confirma. Por la cual la confirmación simplemente. Exacto. ¿Cuánto leyeron la historia del Apocalipsis de los muertos que fueron levantados? Lo más probable es que sea del Nuevo Testamento, ¿no? El Brigada Shah, hasta acá. Antiguamente no se hablaba de ese libro porque eso estaba sellado en los tesoros del Abba Sheba Shammai. Pero estos seres, la gran muchedumbre, la cual nadie puede contar, leyó que el rescate de ellos son los 144. Y mira cuánta generación. Es decir, que aceptaron las 7 Keilah a la Keilah que pertenecían. Es lo último, Algún representante, es la esposa. pero mueren. ¿A cuánto nos rescatan Mueren, los 144.000? pero ¿por qué los 144.000 no los hace pasar por la muerte? Ay. Porque son rescatados. Esta gran multitud fueron todos los fieles, desde Adán hasta el Que último. son los convidados, a las bodas. En el rescate de los 144.000, que es la gran multitud, la cual que nadie puede contar. Que la gente lo confunde con las naciones. No, exacto. No son los idólatras. Son los que es murieron. Un pueblo que antes murieron. Que El murieron. rescate de Mashiach, que viniera Mashiach. Ajá, que viniera Mashiach, viene Mashiach lo que viene a confirmar, pero entonces los 144.000, que es el último, es la esposa, es quien rescata a esos de la gran multitud. Por eso es que en el monte de la que es después, que están después de Mashiach para acá. Correcto. Después en las 7 Kehilá, en el tiempo de la reforma de Lutero, la persecución papal, todas esas personas que murieron en esa emuná, ellos son rescatados por los 144. Que hay personas que no han entendido quién es Lutero. Exacto, sí, que lo ponen como una persona para algún día podemos hablar de eso. Martín Lutero. Dicen que como muchas iglesias judías, etcétera, etcétera, pero nadie habla en el castillo de Wittenberg, en Alemania, qué fue lo que sucedió con el mismo Satanás directamente. Esa historia se la dejo para otro día. Pero bueno, bien, es decir que si Yeshua es el rescatador lo fue cuando andaba como ángel, señalando a su humanidad. Exacto. Pues Abraham vio mi día y se gozó, pero el día lo vio ¿en quién? En Isaac. En Isaac. Que es el que rescata. No, porque mi redentor es Yeshua. Bien, esta es la historia por la cual la persona puede clamar y hay que darle gracias al Señor porque todo se cae por su propio peso. Toda persona que no entiende, porque este recinto que está aquí, yo no puedo en un Shabbat estar ausente de este lugar. Loco. Yo no puedo estar ausente. O no podemos estar ausentes. Porque las personas no entienden que hay un rescate familiar. Piensan que esto es nada más, ven, congrégate, habla, qué sé yo, vengo, guardo el Shabbat, vengo, escucho, me voy para mi casa y ya. No. Bien, es un rescate. Entonces, si seguimos la historia, que, vuelvo a repetir, no la he ordenado para que se sepa, el Señor, que tenga misericordia de mí si estoy en contra de su voluntad, pero la experiencia que me ha dado
me ha enseñado que no todo se puede dar a los que no pueden oír, porque la idolatría está presente de alguna manera, como me dijeron que yo le robé un libro a alguien. El libro, quien lo hizo fui yo, que me enamoré 7 años. Claro, lo dijo después que salió de este país. Otros han dicho que esos escritos, que si tengo contacto con Jerusalén, yo tengo ahí un libro que escribí, y es cierto. Pero yo tengo 4 volúmenes también que escribí. Eso no lo sabía nadie. 4 volúmenes en los cuales reciclé todas estas grandes verdades que están ahí. Es decir, que cuando yo voy un momentico, esto es un modelo de lo que yo saco de ahí, déjame actualizarme porque hay cosas que se me han olvidado. Pero, entonces, ¿quién es el dueño de los libros, Jesús? El primero que yo solo reúno y los demás que yo escribí, que tienen la misma ficha y la misma letra que... Pobrecito. Le dice, Señor, perdona, porque no sabe lo que está haciendo, ni lo que está hablando. Bien, entonces aquí cuando llega, y seguimos con el calendario, aquí vemos en el capítulo 47 cuando Jacob entra. Y ahí se cumplen los primeros 215 años dejando lagunas vacías. Y vuelvo a repetir, eso está en la palabra. No está ausente de que hay un conteo de los 30 a 400 de personaje por personaje, fecha con fecha, para llegar a entender que un calendario sin rescate es idolatría. Amén. Aunque lo hagas dibujado muy lindo, es idolatría. Te tienen que enseñar a las personas su necesidad. Un calendario sin rescate, aunque lo pinte bello, no tiene valor a los ojos del Señor. Pero aquí están en el texto 40, en el capítulo 47. Voy a leer el texto 1 en adelante hasta el texto 9. Dice así: vino Joseph y lo hizo saber a Faraón y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán, y aquí están en la tierra de Goshen. ¿Se había cumplido cuánto? 215 años perfectamente. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a su hermano: ¿cuál es vuestro oficio? Ellos respondieron a Faraón: pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón: para morar en tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Goshen. Estas palabras dichas por alguien, o Jacob quien la dice, tienen el peso de un calendario. ¿En qué fecha fue? Si no hay respuesta de una fecha a lo que hemos leído aquí, el Bereshit no tiene valor nada más histórico nada más. Pero el valor de la insistencia, de tu rescate, de saber que hay un tesoro escondido, que no todos pueden verlo, es el gozo y la maravilla por la cual, si se acepta el rescate, ¿quién se lleva el premio? El que ve al rescatador. Estas palabras son de un rescatador, Jacob. Dice el 5. Entonces Faraón habló a Joseph diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Misraim, o de Egipto, delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos, habiten en la tierra de Goshen. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. También Joseph introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó directo del gran idólatra.
directo a Satanás. Pero, como son las cosas del Señor, este faraón amaba a Dios. Por lo tanto, el diablo no podía estar por todo esto. Le abrió las puertas a la familia de José. Y ahí lo tienen entonces conversando delante de la deidad que representa la deidad pagana. Dice, vuelvo a leer el texto 7. También Dios se introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó, dice, delante de Faraón. Y Jacob bendijo, Jacob bendijo a Faraón. ¿Qué le quiso decir? No estás lejos. Posiblemente tú vas a estar allí, pero ya no con tu vestido de idolatría. Vas a estar como los caudos del Señor. Lo bendice para eso. Entonces, ¿quién es que rescata aquí? Jacob. Es palabra mayor bendecir un anciano con tremenda experimentalidad dentro del pacto a una persona, es decirle, muchacho, el Señor te está haciendo un favor. Amén. Te está haciendo un gran favor. La invitación directa. Es directa, dice el texto 8. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Al cumplir 130 años, hablándole Faraón de un calendario y su fecha escogida dentro del plan, le está diciendo que la entrada son 215 años que han pasado desde el llamado de Abraham hasta la entrada de Jacob. Eso está registrado ahí en los folletos. 130 años. Dice, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. La peregrinación y el calendario juntos. Es decir, que si él tiene 130, Abraham muere con 180, que es a quien llaman para ir a Canaán. Él se siente entonces que no puede irse por encima del mandamiento que se le dio a Abraham, que los días de su peregrinación son 130. Pero el problema es que Abraham murió con 180, mucho más. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo entender? Que la bendición que le da a Faraón con respecto a los años de su peregrinación, la estaba dirigiendo hacia Faraón y a los que querían después salir a los 215 años. Es decir, muchos egipcios no salieron solamente por miedo a la plaga, salieron por el testimonio de que Jacob había bendecido a Faraón. Esto está dentro del calendario. Y para que ustedes no se cojan de sorpresas, vamos a ver la faraona, es decir, más tarde, la nieta, aquí en Primera de Crónicas, vamos a verla, que esta mujer tenía... La rescata. Correcto. Esta mujer tenía exactamente un itinerario de un calendario desconocido para Egipto, en la cual ella, su esperanza, estaba allí. Por eso que el Señor, ¿por qué el Señor permite que la arquilla de junco, calafateada con brea, donde está el niño, pase delante de esta gente? Porque el Señor sabía que esa mujer estaba preocupada y que sus ancestros habían velado la historia de la liberación, a la cual el faraón que estaba allí odiaba que el pueblo fuera liberto, porque le levantaron todas esas imágenes, el obelisco, toda esa belleza en Egipto. Eran los hebreos quienes habían edificado aquello. Y otros esclavos, pero más mayormente los hebreos. Y toda la belleza, porque no podemos entender cómo era Egipto, pero Egipto era como la América. Era un clima bastante bonito,
todo era algo que ahora no es igual a un desierto. Pero aquí en el capítulo 4 de Primera de Crónicas, ¿quién entra en este plan y por qué el Señor le permite que ella tome al niño y le mienta al faraón que no conocía a José, el Dios del Nilo, me lo dio? Dice acá en el 4, el texto 18. Dice, y su mujer, Yehudaya, dio a luz a Jered, padre de Gedor, a Heber, padre de Soco, y a Jecutiel, padre de Sanoa. Estos fueron los hijos de Bitia, hija de Faraón, con la cual casó Meret, hija de Faraón. Fue redimida. En la película de los 10 mandamientos, la antigua americana, le ponen el nombre perfecto. Ella se llama Bitia, y es Bitia en la última no, en la más antigua, Sí, la más antigua americana, a ella le llaman Bitia. A ella le llaman Bitia y se ve cuando ella sale. En la Pascua, ella está tomando la Pascua con Moshe para salir. Y de verdad está Ella es una de las que sale redimida, fue redimida. Fueron rescatados. La mamá de Mocho, Mira, por la bendición de Jacob. Moshe no podía romper el pacto de la bendición de Jacob sobre este faraón, que es la descendencia. Dice, en ti serán benditas todas ¿qué? Familias. Y si son benditas, claro que Vita tiene que ser bendita porque tenía esperanza. Y el Señor le dio una puerta abierta para la gentilidad arrepentida. Baruch Hashem. Y aquí tenemos a los 130 años. Jacob entra. Sí, la más antigua, que es americana, que trabaja siempre el personaje que hizo de... También de los 10 mandamientos. La pusieron. Se llama Vite también. No pone el nombre, pero sí pone que sale con nombre. Que sale, pero en la más antigua dice Vitia, se llamaba Vitia. Bien, entonces ya cuando pasamos aquí de los 400 o 215 años, pasan una serie de sucesos. Se muere el faraón. Después de 215, este faraón muere y los faraones que subsistieron ya no amaban la historia de la entrada del pueblo rescatador de las naciones. Amén. Amén. Para que lo redimieran. Por eso que el Señor, al mandarle estas plagas a Egipto, eran plagas por la cual reconocían a sus dioses y no conocían el plan de rescate que Elohim de Israel le quería hacer. Que lo llevan allí para rescatar a esa nación. Exactamente. Lo llevan allí para rescatar a esa nación porque era como, Egipto era como un imperio en ese tiempo. Imperio, no es. Era para rescatarlo. Ahora, ¿y cuánto más ahora en el tiempo final? Claro, en el tiempo final. ¿Cuánta gente no se puede redimir en este tiempo ahora? Miren, en el tiempo como Jonás cuando lo mandan a Nínive, que a rescatar una nación, que hasta los animales se arrepintieron. Fue a rescatar una nación que ni él mismo entendía después. Pero lo lindo de todo esto, y sin que se le suba lo sumo a uno, que nunca he permitido que eso pase, pero qué casualidad que el presidente de la isla dominicana votó a todos los idólatras que hacían sacrificio de animales. No, es un haitianos. Es como un jefe de un alcalde que dice que República Dominicana es para Cristo. Ahora eso está revuelto. Ahora el otro, con relación a las creencias. A las creencias. Ya se han ido de los políticos y se han metido en la creencia. Porque si todo va a parar en un problema si el Señor nos permite entrar en la isla dominicana,
lo más probable es que va a haber un rescate que pueda ser hasta de la nación. Así mismo. De la nación. Así Que no se ha permitido aquí en Cuba. Amén. Que no lo quisieron aceptar aquí en Cuba. Que no se quiso aceptar el rescate aquí en Cuba. Como mismo porque terminó siendo como mismo dice así mismo. Porque cuando Fidel Castro pasa, yo Otro tenía 15 años. Fidel Castro pasa, me Cuba no sacan quiso aceptar el rescate. las armas largas de los caballitos y pasa Te los das jeeps. cuenta que vienen de las naciones buscando. Pero mira, Buscando este perdóname. mensaje a través de las redes, pero la vienen buscando con más. Mira, el problema es de que el hecho de que el señor o de que Fidel Castro hundió un barco de judíos no es la... Cuando yo tenía 15 años, que yo salía por el costado de la cuadra de Cela Sánchez, Manduley, que ahí no se podía entrar porque habían postas, yo lo que iba a bordear para ir a coger mi ruta para ir para Mariano. Yo tenía 15 años cuando eso. Yo voy por el medio de la calle y me meten una sirena y me proyectan un de eso grandísimo que veo toda la claridad para que yo me echara por un lado. Cuando yo me echo por un lado que me caigo, veo los caballitos pasar apuntándome y lo veo en la máquina leyendo un libro y me hace esto. Y siguió con su libro. si se hubiera parado, ¿y quién eres tú que tú haces aquí? Qué sé yo. No, mira, este es el mensaje que hay para esta nación. Como el Señor, por lo simple y lo más mínimo, está buscando simpleza. Un hombre para quitarle la maldad y que no llegue. Pero esta es la historia. El corazón duro y no. Esta es la historia por la cual todavía hay un expediente. No, que todavía hay un expediente abierto sobre mi persona. Tú que no lo saben en Cuba, entonces gente que... Aparte, cuando nos llevaron a la seguridad del Estado aquí en San Antonio, que hablamos con el DTI, ¿y qué fue lo que pronunció él, el capitán Ernesto? Sigan defendiendo la verdad. Shalom, shalom, ya estamos grabando hermano. Por aquí. El estudio se está grabando. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Es decir que... ¿Qué dijo él? Sigan defendiendo. Shalom, shalom, Álvaro. Shalom, buenos días. Shalom, hermano, Quijana. shalom por aquí. ¿Qué dijo? Es decir que la persona no advirtió que en la pequeñez estaba su salvación, su redención eterna. Porque, su rescate. Mira, se lo hubiera bendecido, el Señor hubiera descendido y se hubiese bendecido al presidente. Mira, de esta nación. Cuando fuimos a buscar... Pero, lo vio un poco. Lo vio un poco. Tata, cuando fuimos ahora a buscar el jugo, el Prihagafen, el jugo de la uva para el PESA, íbamos nosotros caminando. Fíjate, nosotros nos mandan a buscar del partido de aquí de San Antonio, porque dijeron que éramos una religión hindú, que no sé qué, y que no estábamos legal. Y nosotros fuimos allí y le explicamos cuando eso él era el político, el que es ahora secretario del partido de San Antonio, era el político cuando nosotros fuimos. Y le explicamos, él dijo, yo estoy interesado porque yo estoy haciendo mi trabajo de tesis sobre las religiones. Bueno, y les pusimos cuál era el fundamento de nuestra emuná. Y todo el calendario, que no guardamos este calendario, porque ellos querían que uno estuviera legal. Y Mijael le dijo, no, yo estoy legal por el cielo. Entonces, lo vimos cuando fuimos a buscar las uvas, y él mismo fue el que nos saludó. Nosotros íbamos, y él, oigan, y yo le dije, Shalom, ¿cómo está? Oye, llevo 6 años esperando que vayas allá a la casa. Dice, no, yo he pasado por ahí, pero es que me da pena entrar. El Señor es que no le permite entrar. Dime, me da pena entrar. Si tú estás legal, tú entras. Es decir, hermano, que esto del rescate, si hay un calendario y no hay un primogénito que rescata, según Shemot capítulo 13, y desde el Bereshit 3:15, la simiente de la mujer, en vano vamos a guardar un calendario. Lo que vamos a presumir es tener una verdad que no tiene mundo. Pero te vas a encontrar en el camino que el Señor despertará hombres
que vas a ver que tu análisis es muy poco de lo que ellos pueden saber. Es que para qué el Señor se va a tomar tanto tiempo en darte la descendencia en y los años, la descendencia, ¿para qué? Si eso no es lo que, ¿para qué tú quieres saber eso? Por historia, no. Que te lo está dando, te está marcando para que tú te guíes, para que aprendas un tiempo. Es decir, que el Señor... ¿Para qué tanta descendencia? ¿Para qué saber eso? Bien, entonces... ¿Para qué tanta descendencia? Eso es importante. ¿Y para qué te pone eso si eso no es tan importante como dicen? Ay, pero esto no me va a salvar. Que no te va a salvar si esto es familiar. Y si eso no es importante... Vivió tantos años, es que te está... ¿Para qué te va a poner el Señor eso? ¿Qué importancia, verdad? Eso es lo que te llama la atención después que tú lo ves así, porque antes tú lo veías... Ay, ¿para qué igual esto esa cantidad pero ¿para qué? Ay, pero ¿qué tiene que ver esa cantidad de gente? ¿Qué tiene que ver la descendencia? ¿Qué tiene que ver los años? ¿Qué tiene que ver eso? El Señor ya vino y yo creo en Él y ya Él es el que me va a salvar. Y ya soy salvo. Ay, pero qué fácil la salvación. Tú no ves que ponen ¿tú crees que un sacrificio tan grande, que se hizo, pueda desencadenar una salvación tan facilita como te la ponen? Sin tú hacer nada. Por gracia. Bien, si vamos al último. Gracias. Ya me hubieran pasado trabajo, mucho, me hubieran pasado trabajo, es así. No, ya estoy salvo, ya. Ya, son salvos facilito. Si vamos al último capítulo del Bereshit, el capítulo 50, terminamos con la historia, a ver si estos hermanos pueden entrar y ayudarles un poquitico. Dice el texto el 50, 22 y el 26. Vamos a leer desde el 22 hasta el 26. Y habitó Joseph en Israel, él y la casa de su padre. Y vivió Joseph 110 años. Y vio Joseph que los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre la rodilla de Joseph. Y Joseph dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Elohim ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a sus padres, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar Joseph a los hijos de Israel diciendo: Elohim ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió Joseph a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Tenía que recibir el cuerpo, ¿qué? Sí. Las glorias de la idolatría. Exacto. Por haberse casado con una mujer y menos sacerdotisa. Pero él estaba Pero seguro, los huesos. El Señor le seguro, claro, los huesos, sáquenme de aquí. Para ser redimido. Es decir, que el Señor no aceptó la ceremonia del cuerpo. No, claro. Claro, porque Los huesos él antes de morir se lo llevó. fue lo que enterraron. ¿Dónde enterraron a Joseph? Junto con Jacob, ¿no? Junto con Jacob. El problema es que Abraham se va a llevar la sorpresa cuando sea Vea todo lo que están ahí, Joseph su sepulcro. y vea qué fue lo que pasó. Yo estaba aquí con mi esposa, esto tiene... Si estábamos ellos solos aquí, toda esta cantidad de gente que están aquí. Y esa gente quiere saber. Baruch Hashem. Bueno, hasta aquí, vamos a dejarlo hasta aquí, para entrar en la parte más fuerte, De la Pascua. que es lo del calendario para terminar los 430 años. Shalom, shalom, vamos a atenderlo a ustedes por aquí. Bendito sea el Señor. Creo que recibieron los estudios. Pregunta si recibieron. Sí, el estudio de Chabán. Espera aquí. Ahora se entendió un poco mejor porque se ve que el Señor, por eso que dice que no quiere que nadie muera. No es el morir el resultado de morir físicamente. Que no tengas sensibilidad de quién es Él. Eso es muerte. Porque si Joseph estaba muerto para Jacob, dice, van a hacer descender mis canas al sepulcro por la noticia que me han dado.
cuando oyen hablar que Joseph vive, ¿qué dice él? Yo quiero ir para Egipto para ver si él vive todavía. Y no estaba muerto. Si él todavía se guarda el mandamiento. Está guardando vivo. el mandamiento. Estás vivo o muerto es por el mandamiento. El consuelo que le dio Elohim al entrar en Egipto a Jacob O fue sea, para lo que consolarlo. te da estar vivo o Porque muerto durmiera es el mandamiento. Claro, con porque él tranquilidad. le daba la túnica el día que hacía, Claro. le regalaba como que para que estuviera vivo ese día y todas las cosas que le había Que no era un error de Jacob, como dice la gente, ¿no? Porque le dan vida a los hermanos. Simplemente que él fue un ejemplo para sus hermanos. Los hermanos debían de coger el ejemplo de Joseph. El ejemplo de Joseph, a pesar de que... Porque si Rubén no era el primogénito ya, el que rescataba era Joseph, Señor. Sí, claro. ¿Qué es lo que el Señor permite? Que Y la después maldad le llegue, devuelva la que la primogenitura. maldad llegue hasta el colmo para redimirlo de un país extranjero, Y después le siendo el devuelve segundo la después de Faraón, el que amaba a Joseph. Hay una serie de cosas que tú las lees y las historias son muy bonitas, muy sublimes. Sí, son muy bonitas para lo que es No, es un aspecto de la realidad de la salvación. Es una realidad. Y si no sabes esas cosas, no te empadas con la verdad. No te empadas con el plan de Nunca salvación lo de vas la a ver. familia. Nunca lo vas a Lo ver. ves como que ellos fueron a los pies de Joseph, que lo ves Pero como te da no por ves otra parte. La concatenación Y por no, la al cual final, como Dios se sienta a la mesa y el le Señor- reconoce que Rubén es primogénito. exactamente, Que Judá es primogénito. que Yehudá es el primogénito. Fíjate que Yehudá se queda asombrado porque es Como el que cuarto Joseph hijo fue el primogénito y el Salvador de lo que es del todo. que debería ser el primogénito, era el primero. No, el primogénito debería ser Yehudá. Y él no lo entendía, no sabía, no lo entendía. Por eso que Yehudá cuando saca a la familia, Por eso él le pide que le lleve a Benjamín. exactamente, Yo tráeme a fui a Benjamín. Yehuda, a Porque ver si quien había está a cuidado cargo de él como de primogénito. Benjamín era Yehudá. Porque él tuvo miedo que le hubiesen hecho lo mismo que le hicieron a él. Exactamente. Entonces, Por eso. Faraón fue rescatado como... Ese faraón sí, Fue rescatado. como otros faraones que aceptaron que si fueron instruidos, pero ya después, Sí, claro, ya Ya se después. levantaba otra descendencia. Moche como era el que se debería sentar en el trono, pero no llevaba la sangre de Egipto, ahí entonces hubo una rivalidad entre el contemporáneo de Moche, que se hizo faraón al morir Ramsés, el segundo, y entonces le hace la guerra, hasta que ustedes ven que todo fue un plan del Señor de tal manera que Egipto podía ser rescatado, lo que la dirección no lo permitió. No quiso. Como Cuba, la dirección no Lo quiso. sacó de Egipto. La dirección del país no quiso. Como que el Señor quiso La dirección de San Antonio no quiso Uno tampoco. piensa a veces Porque nos llevaron a la dirección. que son los reyes del La dirección de reino San Antonio no quiso que demonios, fuera son redimido los San Antonio. acabados. La dirección del país de Cuba no quiso que fuera a ser redimido. Porque el Señor lo presentó delante Porque de... uno tiene que pensar esto de tal manera que no es imposible, es imposible. Lo que pasa es que, mira, ¿cuántas veces han chapeado ahí para que paseara Díaz Canel por ahí? ¿Cuántas veces han preparado? Y no lo han Hay un visto. letrero Hay un ahí. letrero ahí que todo el mundo dice, ah, sí, Hay sí, un el letrero. ahí. Ese letrero lo ve todo el mundo. Chico, y no Nadie le pasa. llama la atención de entrar a ver. Y después cuando venga el Señor va a decir, caballero, pero si nosotros lo la tuvimos estrategia ahí. de querer hacer saber que viene por aquí, que viene por otro lugar, es lo que da lugar a que se pierdan. Que cuando venga el Señor va a decir, yo soy Señor de Señor y Rey de Reyes. Como Señor yo te puse la oportunidad y no me hiciste. Mirátela de la cara. Porque podía ¿quién haber no parado conoce el a carro los y árabes en preguntar, el tumbadero? ¿qué quiere decir ahí? No, y los nombres, Mira, el nombre que nos pusieron, los árabes. Para ¿Y que quién, llama más la atención porque dice, vamos a ver qué cosa es eso. y quién no te conoce a ti? En Guira te conocen. ¿Dónde Oye, quiera? hace rato no los veía usted. En Guira te ven, en San Antonio te conocen, en Arquiza, sí, yo Donde los vi a quiera. ustedes por no sé dónde. En La Habana, la gente te dice, ay, sí, yo los vi a ustedes, yo los conozco a ustedes. Que ¿quién no? El Señor ha llamado la atención
porque la forma de vestir te Cuando- llama la atención. Cuando la hindú aquella que nos encontramos en Wii. ¿Por qué no vinieron a Mira recibir esto. la bendición? Mira esto, cuando la Quiere hindú, decir que todos me vieron, va a decir el Señor, todos ustedes me vieron. cuando la hindú, con otros hindúes que le llamaron la Eran de la atención, Escuela mira, Internacional le de llamaron Cine. la atención la forma nuestra, dice que ellos nunca habían visto esa forma de él. Exacto. Nos hacen un Un documental. documental. El documental Coge el primer fíjate, lugar. coge el primer lugar en La Habana. El Chaplin ahí en la exposición. Coge el primer lugar en La Habana. Que todo el mundo se hacía copia de ese documental. Sí, eso está archivado ahí. En la Y está Escuela archivado. Internacional de Está Cine. archivado en la Escuela Internacional de Cine. Y cuando... Que no es casualidad. una vez que voy para Huira yo, solo para buscar panque y eso, me dice una gente, oye, te vi por las redes No, sociales. estábamos vendiendo. Estábamos vendiendo. Y dice, oye, yo los vi a ustedes por internet, los vi a Hasta en ustedes los por Estados internet. Unidos, no sé cómo se No, metió en eso, Estados Unidos, oye, yo te vi por Que el lo canal tiran por 20, todos los el canal canales. 23 allá en Estados Unidos. por todos los canales latinoamericanos, allá en Estados Unidos. Lo sacó el Señor. Oye, yo los vi a ustedes allá en el canal 23 en Estados Unidos. Es una manera que Que saliera el la Señor. Por eso Porque No hay ella excusa. habló que era militar y todo eso, y allá... ¿Qué es lo que dicen? se ¿Cómo? vio. ¿Cómo? ¿Qué es lo que juega? ¿Cómo? Que fue militar con ustedes. ¿Cómo? Mira. Con el sistema que tiene Cuba, ustedes van a vivir en Cuba. Sí. Como hebreos Eso viviendo fue en lo Cuba, que a ella le a la llamó la costumbre de atención. los hebreos antiguos, en este sistema, y como es lo que le llama la atención a hindú es que yo fui militar. ¿Cómo militar? Esto. Que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Eso es lo que le impresionaba a ella. Fue como lo mismo que pasó, Mira. a ver, un paralelismo de la hija de Faraón que se encuentra la canastita. Y bueno, entonces este niño, la hindú se encuentra ella Que piensa igualito, se encontró es la misma historia, a porque el él. Señor No, quiere es que darse a él le conocer. puso como instrumento Es la para que misma. esparciera Quiere el darse a poder. conocer de alguna manera. El hombre no entiende, el hombre sabe que es el Señor. Sí, sí lo sabe todo. No hay una Mira, sola Y no es persona que- casualidad Oh, que me metió a mí 26 años en las Fuerzas Armadas. Ignoran, pero cuando llegue la revista mental de se todas puede las poner la oportunidades, luz debajo ahí de es la donde cama. van a decir, justo eres tu Señor. Dice, todos tus caminos son verdaderos. Porque mira, ahora tú ves ahí todos esos ¿Cómo? militares que están viviendo en la base. Yo fui militar y fui dirigente y fui esto. ¿Y tú crees que no es para que llame la atención contra? Que fue lo que te dijo el piloto que se mató ahora ahí. Sí. Dice, ¿qué poder tan grande para cambiar a una persona? ¿Qué más testimonio? ¿Qué poder tan grande? Así mismo no lo digo, digo. ¿Qué poder tan grande para cambiar a una La persona? doctrina completa, la mentalidad, todo. Pero el testimonio que hay ahí en la base, Sí, mira. porque yo estuve ahí dentro de los 26 años, y entonces, para testimonio, para un rescate, pero no lo quisieron aceptar. No hay excusa. No hay excusa. Cuando él venga, nadie puede decir, no, pero yo no sabía que no sabía. Sí, mira, yo- No sabía, mira aquí, mira te digo, mira No, mira, cuando Yeshua está arrastrado en el madero, hay un